ahora, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Quizás demasiadas palabras. Estoy triste, muy triste, profundamente triste, porque creía en la existencia de Dios hasta hace 2 minutos en que Paula se retiró del teatro, ¿no? ¿Sabe quién es Paula, no? Paula es mi hija. Ha quedado totalmente fascinado con mi hija. Yo por eso no la traigo a los eventos de poesía, porque realmente es muy bella y los poetas se me alborotan. Entonces la manda a dormir temprano. Bueno, no importa. Vamos a hacer una lectura rápida porque después va a leer Huber y no quiero extenderme demasiado. Acá hay una máquina que toma el horario a los poetas que llegan tarde y que se sientan ahí, que vienen escondidos entre el público. Los poetas mexicanos que llegan tarde serán multados como corresponde, ¿no? Debo decir en su defensa que el poeta ya estaba y salió brevemente, porque yo lo vi y lo saludé antes. Bueno, yo les confieso, juro, me quedé dormido y estamos hablando con Platelis esta mañana, con el poeta lituano Cornelio Platelis, el amigo Platelis, que está muy preocupado porque empezaron a caer algunos cohetes rusos en Georgia, y él es de Lituania, y parece que él dice que los rusos son así, que a veces a la mañana cuando se levantan después de la vodka de la noche, confunden, a veces hay botones que parecen canillas y empiezan a tirar de los botones y resulta que salen los cohetes, ¿no? Bueno, ahora están cayendo, hoy están cayendo, según el noticiero internacional, en Georgia. Pero bueno, él no se preocupa porque los conoce, dice, los rusos son así, dice. Pero una cosa interesante, ¿no? Porque hablábamos con él y él hablaba de que la poesía lituana, a partir del siglo XVIII, dice, no es totalmente silábica y no es totalmente acentual, hay una mezcla de ambas. Y me quedé pensando, ¿no? Cuando nos alejamos de una poesía silábica, tendríamos que buscar de algunos modos, de alguna manera, lo acentual, ¿no? Digamos, de cómo marcar cada línea. Bueno, me quedé pensando en eso, ¿no? Que son huevadas nomás, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Uno se levanta a la siesta después de comer con el teuco, tomar vino y whisky y piensa en estas huevadas. Entonces voy a leer un poema que se llama Ángeles Caídos. Que este poema surge, bueno, caminando en Los Ángeles había una hermosa pintada donde está el barrio latino y que con un paredón de cientos y cientos de metros tenían unos hermosos dibujos que habían hecho ahí la comunidad chicana, y ahí tenían un grafiti que decía Ciudad de Ángeles Caídos, ¿no? Entonces, bueno, claro, jugando con los ángeles. Entonces dice, los ángeles caídos, borracho de alcohol y desesperación, Dylan con sus aullidos estremece la noche. Vallejo tose en un conventillo parisino. La noche se extiende en los hemisferios. En México, Lauri oculta sus visiones zoológicas en las abrasivas lenguas del mezcal. Viajando sobre el chirrido de un tren de carga, Kerouac canta, ronco, vómito tras vómito, las bondades del agrio vino californiano. Bukowski resbala y cae en la noche brillante del Sunset Boulevard, en la trastienda de una farmacia de turno. Carver abre una botella de licor clandestino, mientras una vieja con un perrito ridículo espera el preparado que tranquilizará sus tormentas. A esta hora de la madrugada, quizás alguien se esté preguntando, ¿qué sucede? Sí, ¿qué sucede bajo el ardiente sol de los parajes sureños, en el extremo de oriente, pálido de luna? Allí, en una jaula iluminada por reflectores, Pound murmura palabras que sus carceleros no comprenden. Mi yo, cubierto de noche, en un cementerio de Cuernavaca, se deja volar en sustancias, sin entender la magia del paisaje. En una ciudad que lo desconoce, Julio Guasi decide por mano propia
abrazar las tinieblas. Otros, en el pico de una botella, apagan los exactos compases del corazón. En un sitio donde todos cantan la belleza de las cimbriantes mujeres junto al mar, alguien bebe risueño su caipira, absorbe el oscuro aroma del azúcar, el rancio perfume de pobladas axilas, la imaginada fragancia de una flor, pleno sabor deseado. Nosotros, desde Montevideo, observamos el cielo cargado, los modos cambiantes del tiempo, no conocen la amabilidad de tus deseos, se desplazan imperturbables a través de las cordilleras, los océanos, las llanuras, cruzan el oriente, amanecen el poniente. Someterán a cada uno de aquellos que intenten penetrar sus polos de radiación a las pequeñas, obsesivas cuestiones cotidianas. Berlonger viaja en un automóvil que se desliza a través de los suburbios. Su destino, una capilla donde frente al altar en el círculo de energía otorgada, ante los ojos del sangrante Cordero de Dios, un sacerdote administra la esperanza. Sí, qué dones, qué palabras mama en su desesperada desilusión, en qué aguas alimenta esa fe apresurada. Padre nuestro, que estás en las sacrísimas alturas, comienza la invocación inútil, su único consuelo, la voracidad de Dios. Al viento en el río, voces extrañas, en el río al viento desconocidas almas en pena. Aquel que elige en la pobreza del exilio el nombre de Sebastian Melmoth recuerda una esposa, los hijos tan amados, añora ese mundo al que no podrá regresar nunca, infantilmente extraña la redondez de su colección de fina porcelana, el color de Londres bajo la luz del otoño. Anota en su cuaderno: poseo la tranquilidad de los objetos perdidos. Soy un hombre que ha vivido su tiempo en simbólica relación con el arte. Ya no se avergüenza en las calles cuando alguien murmura a sus espaldas o grita «Finger of Flaherty, ho, 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 Él repite en voz baja mansamente. El dolor es un momento demasiado prolongado. Tampoco imaginará de Joyce el calembur lanzado en la balada de Percy Riley. Finger, McCusker, One Side, Barjas, Boniface. ¿A quién se le ocurre decirle orto de barcaza, cara bonita, las sombras, su proyección geométrica? Las sombras, su proyección geométrica permanece. ¿Quién o qué erosiona la forma que envuelve? ¿Quién o qué grabará en la historia las marcas del pudor ajeno? ¿Alguien recuerda el eclipse de la luna de Lutum, la figura del cielo, el emperador, la visión de sus ojos, apagándose en la belleza terrenal, la luna, el ojo nocturno del cielo, apagándose, la luna, devorada por la tremenda boca del sol y de la terrible ejecución de este poeta que amó las alegorías, allí por el 835, año del Señor. ¿No tienen nada que decir?, pregunta una voz ajena. El gran círculo gira sobre su propio eje. Las primeras luces del alba penetran profundos pliegues abismales. Las imágenes fulgentes se repiten una y otra vez. Sí, en esa superficie bruñida. Sí, ¿y qué podrán decir en México, en Montevideo, en Buenos Aires? ¿Qué podrán decir que no haya sido cantado en el occidente, en Venezuela, en el extenso Brasil, en el muerto oriente perdido, donde los magos buscan en el firmamento la luminosa trayectoria de una estrella, la develación de un secreto? Oden, en vísperas de un nuevo año, propone un brindis, alza su copa, elevo, dice, en el agrio aroma del licor, el peso de los planetas, la mutabilidad del universo. No busquemos en el pasado edenes ilusorios, dice, menos aún la seguridad de las jerarquías.
el siglo nos presentará las imaginadas ruinas, sí. Rimbaud arrastrará su gangrena de oros, sí. El cuerpo de Alejandra, sus oscuros labios de sangre quieta, callarán nunca la última palabra. Gracias. Es un poco largo, ¿no? Explica un poema, ¿no? Y llegué a Rosario y había un tipo en la estación terminal de ómnibus que estaba mesándose los cabellos, como diría un poeta mexicano que habla en ruso, que habla de mesarse los cabellos, y estaba parado ahí, abriendo la puerta de los taxis, ¿no? Y una cosa extraña, yo escuchaba esta música extraña, ¿no? Y el tipo estaba... And then we went down to the ship, set keel to breakers and sailed onto the godly sea. Estaba recitando Erra Pau, canto 1 ahí en la estación de Rosario. Y si lo tengo en castellano, pero no le quiero decir a nadie, porque no quiero competir con Dana, decía. El viejo Bill explica un poema. Relata el poeta que, cuando regresó a visitar el lago que había conocido de niño, recobró desde una perspectiva renovada la imagen de aquellos cisnes que con elegancia aún nadaban allí. Él estimó el número de los mismos en 9 y 50, operación matemática que no pretendía dar cuenta exacta de la cantidad de aves que, sobre el agua verde cristalina, sacudían sus largos cuellos y agitaban el color de sus alas extendidas hacia ese cielo cargado. Solo buscaba, dice, la música de la cifra. Lo demás me pareció irrelevante. Gracias.